Primero que todo, buenos días. Les voy a hacer un poquito como la intervención de la dinámica del conversatorio. Pues la idea es como esta hacer una segunda sesión de un tema que es la historia de la lucha en Colombia. Ya tuvimos, digamos que primer conversatorio. Para el día de hoy, digamos que el objetivo, la dinámica es hablar de un capítulo y es de los magníficos, que tenemos aquí tres personalidades grandísimas de esa época, para que nos cuenten un poquito y hablemos como de esas experiencias que ellos tienen en su cabeza y quede el registro pues para todo el gremio y el mundo de la lucha. Entonces, pues no, lo primero es de pronto pues una presentación de ellos. Yo tengo aquí a Víctor Capacho, William Delgado y Oscar Byron Muñoz. Entonces, no sé de pronto, Oscar, si nos ayudas pues con un poquito de tu palmarés y que nos quieras contar de un poquito de ti como a manera de presentación. Bueno, mi nombre es Oscar Byron Muñoz Echeverri, nacido en Medellín, Antioquia, pero casi toda mi carrera deportiva la hice en el Valle, donde existía en ese tiempo o estaba arraigada la federación allá, entonces todas las concentraciones y todos los trabajos que se hacían para la selección eran allá. ¿Qué te cuento? No, muy contento de estar aquí compartiendo con mis antiguos compañeros, amigos, que vivimos una época maravillosa y de sufrimientos, de alegrías, más alegrías que sufrimientos, pero muy rico recordar. A veces los cuchitos, qué pena que diga eso, pero los viejitos, recordar es vivir y recordar lo que uno hizo por un deporte que en nuestro país le falta mucha altura, digámoslo así, pero no por los deportistas como tal, sino como con los dirigentes y otras cosas que no es de... no nos incumbe en el momento. Listo, ok. Bueno, William, de pronto te concedo la palabra para que nos haga una presentación. Gracias, Freddy, muy amable. Bueno, ya todos ustedes, William Javier Delgado Cerquera, nacido en el Huila, me hice como deportista en el Huila, ya es posteriormente cuando ya pasé a la selección Colombia, entonces, igual que a Oscar, nos tocó radicarnos en el Valle. Fue una experiencia maravillosa, conocer muchos amigos allá en el Valle. Sí, realmente recordar es vivir, como dijo Oscar, es impresionante. Esa foto que colocó Freddy casi me hace llorar, hermano. Aunque yo ya la tenía por ahí, pero no así como tan con ese nombre, ese realce que se le dio. Y realmente muy feliz volverlos a ver, a Oscar hace tiempos que no lo veía, a Capachito y a los demás integrantes que están hoy aquí viéndonos. Es un placer volverlos a ver. Usted no sabe cómo se me eriza la piel de escuchar la lucha. Yo viví para la lucha, me hice para la lucha. Por cuestiones como de la vida, pues me aislé, pues por el trabajo, las cosas, las circunstancias, pero no crean, mi corazón está ahí. Y a ustedes los adoro mucho y gracias por esta invitación. Gracias, William. Víctor Capacho, te concedemos la palabra, por favor. Bueno, primero que todo, gracias por la invitación. Muchas gracias, Frey. Usted es una persona, pues yo siempre lo he admirado mucho. Yo le digo el loco de la lucha porque desde niño lo veía por allá viajando en Cuba solo, volteando y buscando, borrando su futuro, que no es fácil en un deporte como esto, si surgir así prácticamente solo. Por eso lo he admirado siempre. Gracias por la invitación. Pues yo, como todos saben, soy santanderiano, después casi más de 30 años aquí en el Valle, nunca me ha quitado el acento. Igual está el tonito ahí, la cancioncita santanderiana. Eh, Nací en Bucaramanga y me vine a vivir aquí a Cali prácticamente prestando el servicio militar, como muchos luchadores. Les pasó alguna vez en su época de deportistas. Me quedé aquí en Cali, pues en esa época pues estaba el Norio y Norio nos motivó. Éramos jóvenes y para nosotros todo era una aventura y aceptamos el reto de estar ahí incursionando en el grupo de los magníficos. Pero sí quisiera aprovechar el momento para
recordar a Javier Rincón. No sé si dentro del plan lo tiene ahí Freddy en el orden, no sé, del día o algo. Pero yo quisiera Claro que sí. como hacerle un homenaje a Javier Rincón, porque Javier en ese momento era como el representativo. Javier fue una de las puntas de lanza para los cambios, como decía Javier, como decía David Gutiérrez, la lucha está como antes de los magníficos y después de los magníficos. Esa frasecita se me quedó a mí siempre. Entonces, Yo, de pronto, para contextualizar un poquito en la parte de la época en que nos vamos a mover como en el conversatorio, pues quisiera rápidamente preguntarles en qué época, en qué año empezó su carrera deportiva y en qué año decidieron retirarse para contextualizar en qué época estamos hablando en el tiempo. Entonces, Ah, Capacho, ¿empiezo yo? ¿sí? Bueno, pues yo empecé, imagínese, soy el más joven del grupo y tengo, o no, Oscar, no, Oscar siempre me contradice, 52 años, empecé más o menos, ¿cuánto? empecé a los 12 años a luchar, entonces hagan la cuenta. Ah, El gimnasio pues nos quedaba no, 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 prácticamente no, pero cruzando la calle. espérate, si te están preguntando, contestar con verdades. Ya empezaste otra vez. Empecé a los 12 años y me retiré después de las eliminatorias de Atlanta. Fui a un torneo para Atlanta. Para Atlanta, bueno, para Sydney, perdón, para Sydney, Cine, que cine. perdí la final aquí con ese pelado, me olvidó el apellido, su campeón olímpico. Perdí la final aquí en Cali, hice un evento más y como cambiaron categorías y todo, yo ya me retiré porque veía que no, de pronto a nivel internacional no me iba a figurar muy bien. Listo. Oscar, por favor. Bueno, yo inicié tempranito, en los años, en el 80 inicié de lucha. Eh, Me retiré en el año 2000, que fueron los Juegos Nacionales en Pasto, creo. Sí, correcto, año 2000. Exacto, tuve una lesión y me retiré un tiempo y seguí ahí poco a poco compitiendo, pero no ya con el mismo interés o ganas, digámoslo así, porque ya habían otras actividades que nos absorbían. Ok, William, por favor. Bueno, yo empecé a entrenar lucha en el año 78. No sé si sea de pronto el más, no Veterano, antiguo, veterano. más veterano, digámoslo así. Eh, y como Selección Colombia, como más o menos como en el 80, más o menos, empecé por esa época, que los primeros, recuerdo demasiado que el primer torneo fuimos a no le digo, es que me acuerdo y se me olvida. ¿No, no estuviste ahí en Washington de Cone, no? Disneylandia, no, era en Disneylandia. Ah, En Disneylandia. Y de ahí en adelante, pues seguimos, ya conocen muchas cosas. Me retiré más o menos como en el 92, 90 y un poquito más. Pues por las circunstancias me ingresé a la universidad, me dediqué al estudio. Y de ya después entonces fui con la lucha, pero ya así como de lejito, ya no tan de lleno. Ya habían otras figuras, ya uno veía que ya los años no pesan. Entonces decidí retirarme y ya para hacer otras actividades. Ok. Bueno, o sea que podemos definir que estamos hablando más o menos entre una época del año 1980 al 2000, ¿no? Creería yo. Creeríamos, yo creo, más o menos. sí. Perfecto. Bueno, bueno tengo aquí, vamos a retomar con la pregunta pues que se había hecho y es, bueno, de dónde aparece el nombre de los magníficos. Entonces, Oscar, estabas como interviniendo, entonces, si quieres continuar, por favor. Bueno, les recuerdo que en esa época había un programa televisivo muy importante o muy popular en ese momento que se llamaba Los Magníficos. Eran unos tipos que andaban en un carro o una camioneta. Eran cuatro y para arriba y para abajo. Entonces, eso en Cali sucedió con nosotros porque nosotros andábamos en Oscar, un disculpa un carro. segundito, es que hay varias personas, Oscar, un segundito, es que hay varias personas que tienen micrófono abierto, entonces se escucha mal. Entonces, por Ok. favor, Ignacio,
Carlos Todos invitados a Maya. cerrar micrófono. Sí, solamente Sí, cerrar los micrófonos y cuando vayan a hablar, activan los micrófonos las personas que vayan a hablar, pero por favor, los demás cerramos los micrófonos. Gracias. Listo, Oscar, Bueno, continúa, porfa. ok, no, entonces ese era, entonces nosotros en Cali andábamos con el profesor Norio, andamos en un carro, los cuatro, Javier, William, Capacho y yo, en un carro, para arriba y para abajo, al pueblo, al estadio, a las canchas panamericanas, en fin. Entonces, Parce. Pance, exacto, íbamos a Pance, hasta por cierto íbamos a pegarnos duchitas de sudor, muy ricas. Entonces, eh, nosotros allá, entonces andamos para arriba y para abajo, entonces era, llegaba y parqueaba el señor Noriarro y se bajaban los cuatro muchachos. Entonces a raíz de eso, eso fue una de las, decirle a Camilo, cerrar por favor el micrófono, gracias. Muchachos, por favor, en el grupo les escribí que bloquearan los micrófonos una vez ingresen, por favor. Gracias, sigue, Oscar. Bueno, entonces a raíz de eso creo, porque resulta de que puede haber otra historia sobre los magníficos, pero esencialmente esa es la que yo concibo de que por eso nos llamaban los magníficos, porque andábamos como unidos, juntos, para arriba y para abajo. Okay. William Capacho, de pronto otro aporte de por qué los magníficos, que ustedes se acuerden. no, mire que Oscar me hace acordar de esa parte que la tenía como borrosa. Pero sí, o sea, básicamente lo que Oscar dice es verdad, fue a raíz de esa espectacular serie que existía en ese entonces. Eh, 4 personajes haciendo cosas imposibles. Entonces nos relacionaron con esa y lógico, 4 jóvenes con ímpetu de salir adelante, de marcar la diferencia en la lucha deportiva tanto nacional como internacional, nos vieron como con esa parte, entonces nos unieron a esa y ahí para adelante pues siempre nos decían los magníficos y Norio en ese carrito, eso era para arriba y para abajo y así, o sea, no sé hasta qué tiempo permaneció después de que nos retiramos, qué tanto tiempo permaneció en la lucha en Colombia, el título Los Magníficos. Eso lo sabrán ustedes los nuevos, los que están recientes, los que si en la historia todavía se acuerdan. Okay. Capacho, ¿de pronto algo nuevo? Sí, no, todavía la gente se acuerda, pues vea, Freddy es de la década de los 2000 y vea, es de la milenio que llaman todavía, vea. Yo me acuerdo que ese, más que todo ahí en el Coliseo del Pueblo, no estoy bien, creo que fue Luis o a ellos siempre les gustaba estar recochando y mamando gallos, decía, estos son los magníficos, y como Me el Norio era parece un que poquito, sí, me parece que era Lucho. ahí el grupo lo fueron, el Norio, digamos, lo cerró de una u otra manera. Lo cerró tanto, pues que en esa época él no, imagina, vinimos de fuera de Colombia a entrenar y no había nadie del Valle, el único que estaba metido ahí era como Luis. Pero Luis, o sea, que siempre ha sido, en esa época era más irreverente, él hacía lo que quisiera. Entonces, no digo que sí, que no, que sí. Y Luis, creo que fue Luis el que nos bautizó así y así nos quedamos. Bueno, ok. Les voy a pedir un poquito que nos cuenten un poquito sobre Javier Rincón, alguna anécdota de recuerdo y pues homenaje, ¿no? Que es parte de la lucha, de lo grande que tuvo la lucha en Colombia. No sé si por todo, Oscar, arranca la intervención. Bueno, yo arranco porque fue competidor con él, o sea, siempre nos encontramos en juegos nacionales y en campeonatos nacionales para disputar la casilla para la selección Colombia. Eh, ¿Qué te cuento? Era un tipo muy técnico, bueno, en su categoría eh, era el mejor aquí en Colombia, digámoslo así, a nivel internacional. También era uno de los representantes de Colombia, pues fuera de los cuatro magníficos, pues, pero era porque digo que él fue uno de los primeros, digámoslo que
logró como medallas a nivel, si no me equivoco, porque William es el que sabe, a nivel infantil mundial. Eso arranca de ahí. Entonces, él traía una vasta experiencia, había ya trabajado mucho porque compitió a nivel infantil, que es algo importante, pero de resto sí era uno de los mejores, pero desafortunadamente a mí como me tildaban el enano, el chiquito, etcétera, etcétera, muchas veces le ganó, entonces estábamos a la par. Sí, Oscar, gracias por ese aporte. Mire, como Javier entrenó desde muy joven, igual que yo, nosotros fuimos a Los Ángeles, el primer torneo mío a nivel internacional. Es allá donde él se hace campeón, él queda de campeón en Los Ángeles. Yo quedé en ese entonces de tercero. Nosotros llegamos a Bogotá y usted viera el carro de bomberos, eso fue espectacular por las calles y la familia de Javier y todos. Entonces, eso fue lo que, la primera parte, la primera opción en que se empezó a formar el grupo con Javier porque fue el campeón mundial en ese entonces, a nivel infantil. ¿Qué fecha De fue ahí en adelante, entonces, lógico, él se empieza a crecer, entonces cambia de categoría, no pierde su estilo espectacular, muy rápido, muy pensante. Y con Oscar se estrellaba mucho en los torneos porque como que eran de la misma categoría en ese entonces. Y hasta ahí yo pienso que fue lo maravilloso de Oscar, perdón, de Javier, que con su técnica, y recuerdo mucho los torneos que en el Will existía le decían Duque Palo, al luchador, y que cuando se enfrentaban con él, que iba a ganar si se man tan fuerte, y Javier, muy técnico, y le ganó la primera vez que luchó en el Huila, y que él murió, el luchador huilense. ¿Bonilla? Y Bonilla, correcto. Bonilla. Y muy técnico, Álvaro. Javier se hizo espectacularmente técnico, entonces ahí fue cuando empezamos, recuerdo demasiado que se empezó a unir, cuando yo también presté servicio en Cali, que en ese entonces nos mandaron para Palmira Valle, porque no existía en Cali la sede. Allá nos tocó irnos para Palmira. Tremendo Y equipo, ¿no? entonces yo viajaba cada 3 días a Cali, pero allá en Palmira era que yo entrenaba, trotaba y etcétera. Ya después fue que nos enviaron para Cali. Pero ya desde ese entonces que empezó a marcar Norio, y creo que Capachito se unió porque, mal no recuerdo, él tenía también la misma categoría mía, pero hacía libre. Y Capachito no tenía opción. Entonces Capachito creo que se pasó a Greco para buscar otra opción. ¿Sí o no, Capacho? Creo que así es la historia. Me dolía mucho la espalda también y yo escogí por facilidad Greco. Dije, uy, no es libre de dolor de espalda y Greco. Porque Greco estaba duro también, ahí Sí, estaba sí, Luis, lo que pasa es que en ese tiempo, en ese tiempo había la modalidad libre en Colombia era muy, muy buena. Sí. Y sí que se podía hacer ambos estilos en un torneo. No como, no sé ahora que tiene que ser si es Greco o es libre. En cambio, en ese entonces, usted podía hacer las dos. Competir en las dos categorías. Pero no, pero yo te interrumpo, no, sí, está bien. Recuerda que en ese tiempo lo hacíamos por necesidad, pero a nivel mundial había la No, sí, definición de libre sí. y greco. No, sí, sí, claro, correcto. Sí, sí, aquí en Colombia sí, sí. Bueno, les voy a pedir que nos cuenten un poquito, pues una pregunta muy puntual y es, bueno, ya nos dijeron de qué departamento vienen, pero ¿cuál fue su primer entrenador en cada uno de sus departamentos con que iniciaron la lucha? Hagamos memoria, bueno, Yo sí me acuerdo bastante. tiempo apresado. Mire, mire, para los que no saben cómo empecé en la lucha, yo empecé a estudiar en el Colegio Nacional Santa Librada de Neiva. Me quedé sin pupitre, porque entré como muy tarde porque yo quería entrar a otro colegio. Entonces, un amigo del barrio, como a eso de las 6 de la tarde, un tío me prestó un pupitre y me lo llevé para el colegio. Y como a las 6 de la tarde, venga hermano, vamos a entrenar lucha. Yo, ¿qué es eso? Venga. Y en el colegio había un gimnasio y ahí estaba el profesor Jorge Enrique Barón Lamos. Y fue mi primer contacto con la lucha. Desde ese entonces
hasta cuando ya a nivel internacional, entonces ya el profesor Jorge Barón, pues fue mi primer entrenador. Él me hizo prácticamente como un gran luchador. Bueno, don Nelson, me gusta verlo y saludarlo. Don Nelson, Nelson, gusto Nelson en Vázquez. verlo. Bueno, bueno, mi primer entrenador tiene un sobrenombre. Él también era del Valle. Él vino a trabajar a Antioquia como, llamámoslo así, en Indeportes. Era su sobrenombre, él era Pepillo. Pepillo era un tipo muy conocido en el Valle, pues hablo de los entrenadores antiguos. Entonces, Profesor Ramiro Arias. sí, muy Eh, bien, tranquilo, señor Ah, Izquierdo. Eso es lo que quería señor que Izquierdo. hiciera. Perfecto, muy bien. Sí, Ramiro Arias. Ramiro Arias fue mi primer entrenador, el que, digámoslo, dio la semilla para que yo eh, amara la lucha. el, Capacho, el mío fue, el mío fue César Ardila, se llamaba, era una gallada de familia, que buenos luchadores, César Ardila era, no sé si Oscar de pronto alcanzó la época de los Ardilas, Picochino, era un equipo fuerte, y el hombre era el monitor, y él me recogía en la moto, vivíamos cerquita ahí por allá 2, 3 cuadras, lo recogía uno, vamos a entrenar. La primera motivación fue participar en un campeonato nacional, creo que fue en Ibagué, el primer campeonato nacional. ¿Y de qué quedaste? Y tercero, no, no, creo que perdí con Dejo, No, diga la perdí, verdad. Quedó de perdí volver. y esta es una de las buenas anécdotas, perdí con Álvarez, Javier Álvarez, que se llama, Carlos Álvarez, Carlos. Álvarez, Álvarez. Álvarez, usted sabe que era un monstruo en esa época, uno lo veía, era como era un berraco, y luego pasé con Atahualpa. Atahualpa fue en realidad el que me dio las bases y el profe muy comprometido, muy buen entrenador el profe. bueno, la siguiente pregunta, muchachos, ¿cómo fue ese proceso en la selección Colombia? Pues con el profe Norio y cómo estuvo las cosas, ¿qué nos pueden contar de su proceso ya una vez estaban consolidados en la selección Colombia? Bueno, empiezo yo. Bueno, bueno, William, empiece, Capacho. eso, William, me gusta que respete Bueno, los La antigüedad, veteranos. es que la antigüedad. Antiguas. No, bueno, en el caso mío, por ejemplo, yo vivía en Bucaramanga, estaba ya terminando el bachillerato. Y a modo de anécdota, en esa época, para usted, el servicio militar iban al colegio. No sé si a alguno les tocó y hacían una rifa. Sacaban un número pin y iban diciendo, le tocó, le tocó, le tocó, le tocó. Y eso la mayoría era pues cagado del susto porque bueno, nadie quería irse a prestar servicio militar. En esa época era caliente, recaliente la cosa, hasta para los bachilleres. Pero yo sí sabía que las Fuerzas Armadas se entrenaban aquí en el Valle, sabía que Norio era el entrenador, entonces a mí se me metió en la cabeza y dijo, pucha, yo quiero ir a Cali, quiero ir a Cali. Y me regalé. Le dije a mi sargento, ¿será que yo puedo tratar? Me dijo, sí, hágale, pin, de primerito. Y yo saqué el número de otro muchacho y me regalé al servicio militar, 3 meses presté servicio y me mandaron gracias a un cabo, de aquí un cabo militar, me ayudó para venirme aquí a Cali, a la Palmira, al Codaxi, como decía William, en la escuela militar. Ahí entrenamos un tiempo y luego nos mandaron para Cali, que esa era la meta mía, venir a entrenar aquí con Norio. Pues yo a él ya lo había visto un año antes en el Campeonato Nacional Junior, que yo había ganado en libre y greco. Nosotros competíamos libre y greco, yo había ganado libre y greco, 2 años seguidos, había ganado en Junior. Entonces él como que me encaminó, me dijo, yo quiero que usted vaya a Juegos Panamericanos. Estamos hablando de Indianápolis. Quiero que vaya a Juegos Panamericanos. Venga, entrene Cali. Entonces a mí se me metió en la cabeza, no, yo tengo que irme para Cali. Y me vine, empecé a entrenar aquí con él. Entrenábamos sabroso ahí debajo del estadio. Yo creo que los que entrenaron aquí en Cali alguna vez, si llegaron a entrenar ahí en el estadio, en el sótano, vieron la mejor lucha de Colombia ahí. Esa época era increíble, eso estaban unos monstruos. Estaba Reinero García, estaba, bueno, cantidad de luchadores que buenísimos. Cuando esa época todavía el mismo Mosco, César, luchaba y luchaba bien, era muy bueno. Aníbal Aguirre,
una camada, unos luchadores muy buenos. Y pues empezamos a entrenar fuerte y ya fuimos a Juegos Panamericanos de Indianápolis, que pues yo quedé segundo en esos Juegos Panamericanos. Creo que William y Oscar fueron bronce allá, ¿no? Creo, ¿no? Sí. Sí, la verdad, no, en el caso mío, las competencias empezamos, fueron como muy fortuitas, me resultaron así, sin yo en realidad saber la magnitud de lo que era cada competencia. Pues imagina que yo estaba en Indianápolis y ya quedé medalla de plata. Y a los 2 días, como nos quedamos unos días, ya a los 2 días me dicen, Orio, vea, hay que irse, oro y plata íbamos para Francia, para el Mundial de Francia. De allá mismo nos mandaron para el Mundial. Ya nos habíamos boleado de peso. Yo llegué 4 kilos boleados allá a Francia. ¿Entiendes? O sea, todo como muy rápido, uno sin saber cómo en realidad qué se enfrentaba, ¿entiendes? Pero lo positivo es que tampoco no habían esos como paradigmas, esos límites que hoy en día uno se pone que, uy, que si me toca con ese cubano, uy, que si me tocó con el ruso, porque uno en realidad no sabía. En el caso me no sabía claramente qué era lo que me iba a enfrentar, pero me fue resultando así. Igualmente, creería lo mismo con los Juegos Olímpicos. Norio sí está muy mentalizado con ese tema, que él no fue a unos Juegos Olímpicos y él por eso quería tener un equipo y quería tener gente buena. Él sí nos mentalizó, nos habló del tema, pero tampoco uno en realidad unos Juegos Olímpicos, ¿qué significan? Ya en el momento que uno está en los Juegos Olímpicos se da cuenta de la realidad de la magnitud de lo que son unos Juegos. Y ese fue como el proceso así resumido con Norio. Fue algo como, fueron varios años, pero pasaron muy rápido. Yo creo que volaron, pasaron muy rápido. Ahora sí, William. Bueno, Oscar resume muchas cosas buenas. Mire que en el Valle del Cauca, desde que yo conozco la lucha, ha salido gente muy espectacular. Entonces yo dije, si yo quiero ser bueno, ser uno de los mejores, tengo que irme para allá. Porque independientemente de mi región donde yo estaba, eran muy poquitos. Entonces yo dije, bueno, tengo la oportunidad. Fue cuando a nivel infantil, la primera vez que yo salía junto con Javier Rincón, entonces fuimos a Los Ángeles, donde él quedó campeón mundial y yo quedé en ese entonces de tercero. Y así sucedieron las cosas, pero entonces estaba estudiando, no podía irme para el Valle. Ahí fue cuando entonces decidí, no, presté servicio. Y no me regalé como Capachito, me tocó. El regalado, ¿no? El regalado. Sí, allá me tocó porque me sapía, mire que ese deportista, que ese man es muy bueno, de una, eche para allá. Me llevaron. Entonces yo llamé a la federación y como al mes y medio más o menos para el Valle. Entonces Norio y Capacho tiene mucha razón, mire que uno no dimensiona como que un torneo llega al otro y sube al otro nivel. En cambio, yo hice los 2 ciclos olímpicos. Empecé con Juegos Bolivarianos, Juegos Bolivarianos, Juegos Centroamericanos, Juegos Panamericanos, Olímpicos, volví Centroamericanos y así. Y terminó ahí en los últimos Juegos Panamericanos antes después del 88 al 92, que fueron los últimos Juegos Olímpicos que no participé. Uno dice, terminé y una competencia y cuando se da uno cuenta como la dimensión de la otra, no la tiene uno, porque nosotros no teníamos ese roce internacional para saber, este man es un ruso, este man es el bueno, este es el mundial, este es el olímpico. Nosotros íbamos a la Topa Tolondra, bueno, hágale, hermano, que por eso usted vino a entrenar y con los palos y más de un palazo en la espalda reventado en Ori, haga el team, hágale. Y que ustedes saben que ese era el estilo de entreno de Norio, eso era para adelante, eso le partía lo que tuviera usted en la mano y eso era, hágale, y ese era como que en ese entonces uno no dimensionaba. Y inclusive yo me siento cuando yo vi Juegos Olímpicos en ese estadio, cuando recuerdan que todo el mundo allá, que este es el otro, que este, y uno dice, uy, Dios mío, aquí en toda esta mitad de este estadio, ¿qué hago? Y vean que las cosas se dieron. Norio sí tenía muy claro, es claro que tenía que ir a Juegos Olímpicos porque no pudo participar como deportista, que quería ir como entrenador. Y nos sacó a nosotros, él que él me dijo, vea, él me decía a mí de apodo Indio, ustedes lo saben, Indio, véngase para acá, que acá trabajamos, aunque yo tenía familia en Cali, pero podía ir hasta que me presté servicio militar. Y ya después, pues, todo el tiempo que duramos allá, y eso fue
cosas magníficas que vivimos allá en concentración en las canchas panamericanas, en la Escuela Nacional del Deporte en ese entonces, los entrenos. Entonces todo eso fue tan maravilloso que se pasó tan rápido, a pesar de que eran circunstancias duras, bajar de peso, ir allí, ir acá. Eso no lo dimensioné y de pronto uno no aterriza, como que la parte psicológica hace mucha falta, que la parte psicológica lo afiance usted y lo diga, ve hermano, esta es la dimensión en la que usted está metido. Y espero que los deportistas de hoy en día tengan eso, o sea, que usted se concientice y que sepa, uy, estoy acá, voy para esto. En ese entonces, como cuando recuerdo, claro, Capacho dijo que de los Juegos Panamericanos, de una vez que primero oro y plata, ¡prim! Clemón Ferrán, Francia. Y yo me quedé, yo recuerdo mucho que yo me quedé con Mosquito allá en Estados Unidos, para arriba y para abajo, haciendo con los dolores que tenía él trabajando en ese entonces en La Habana. Y eso era disfrutando de que usted llegaba. Pero más o menos es eso. Oscar, usted que es más veterano, creo. ¿Veterano? ¿Cómo así? No, no, yo llegué a la selección Colombia a raíz de mucho esfuerzo. ¿Por qué? Porque en ese tiempo la selección Colombia era el Valle únicamente, no había nadie más. Si usted tenía, digámoslo, un segundo en su categoría, el Valle tenía cuatro. Entonces usted no tenía opción de llegar. A raíz de eso también me tocó eliminarme con Javier Rincón muchas veces para ingresar a la selección Colombia. Em, Recuerdo, sí, lo que dice Capacho y William, las canchas panamericanas y en ese tiempo la Escuela Nacional del Deporte era como nuestro fortín. Allá era donde llegábamos siempre, siempre, ese era como nuestro segundo hogar, donde aprendimos a querer y donde se dieron todas las relaciones eh, tan afables de la gente. A veces nosotros llegábamos de torneos y nos preguntaban que cómo nos había ido, así nos fuera mal. Pues mal en el sentido de que nosotros en ese tiempo, vuelvo y repito, la experiencia que nosotros teníamos era solamente el campeonato nacional. Para un campeonato panamericano, el campeonato nacional. Viajabas a un mundial, el campeonato nacional. O sea, nosotros empezamos a salir, digamos, a foguearnos con los torneos internacionales, más que juegos, juegos bolivarianos, juegos centroamericanos, pero relativamente cuando tocamos los mundiales fue algo como surprise, pura sorpresa. William ya tenía la experiencia del infantil, Capacho tenía uno, pero no, y William ya era el experto porque William ya tenía varios campeonatos mundiales encima. Entonces, y él sí tenía, nuestro entrenador que Norio sí tenía en su mente y hablando con él decía que no es por echarle mala fama a los del Valle, no, sino que él decía que la única opción que él veía era traer gente de afuera del Valle, concentrarla ahí para lograr lo que él quería, porque encontró en nosotros muy responsables para entrenar, muy comprometidos y el deseo de todos de abrir, abrir ese espacio, abrir esa, digámoslo, esa venda que tenían nuestros dirigentes de que lucha, no lograría una medalla, digámoslo, a nivel de juegos, sea juegos bolivarianos, etcétera, o en el ciclo olímpico. Pero fue difícil, no fue fácil cambiar esa mentalidad de nuestros dirigentes y lograr porque nosotros pienso, y ahí los muchachos me criticarán, nosotros fuimos como la puerta que hay, o nosotros fuimos los que conectamos la llave para que todo Colombia en la lucha saliera. Eso fue lo que hicimos Sí, nosotros. señor. A pesar, a pesar de que nosotros, a pesar de que nosotros éramos tan jóvenes y tan inexpertos, que era lo que decía William, eh, nosotros, y no simplemente nosotros, recuerde que había una selección Colombia, y una selección Colombia que yo digo, gente muy buena. Los cuatro que nos escogieron, listo, logramos hasta donde nuestro entrenador quiso que llegáramos,
pero anteriormente la selección Colombia era difícil. Llegar ahí y estar ahí era difícil porque había gente muy buena, había una riqueza técnica, no desmeritando a los de hoy ni los de, por ejemplo, Freddy, no. En ese tiempo también técnicamente la gente era muy, muy buena. Listo. La siguiente pregunta, qué pena. Eh, bueno, mire, ahora háblenos de esa preparación y de esa participación en los Juegos Olímpicos, muchachos. Seúl, si no estoy mal. Bueno, Seúl, Corea. yo comienzo. Nosotros iniciamos una preparación, digámosla que muy fuerte y severa, desde que llegamos de Juegos Panamericanos, donde nos dimos cuenta, o nuestro entrenador se dio cuenta de que íbamos a hacer, ya estamos clasificados a los Olímpicos. En Cali hicimos, yo lo llamaba eso, eh, maratónicas sesiones de entrenamiento. Eso era en la mañana, en la tarde, pero no era, digámoslo, era muy intensivo. Había que correr en la mañana, hacer una prueba de 400, perdón, de 3 vueltas a Uy, 400 metros. Que todos donde los días, Capacho, era terrible eso, ¿no? exacto, donde Capacho era el campeón con Javier, nosotros éramos las tortugas, perdón, William era la tortuga. Sí. Entonces, después de ahí salíamos de haber hecho el trabajo físico o el de atletismo y nos metíamos directamente a las gradas del estadio y dele para arriba y para abajo, dale. Y eso era muy mortal porque llegábamos ahí, terminábamos en los piques, que así se llamaba, y nos tocaba subirnos a las columnas a hacer flexiones, dale pues. Y Barras, Norio, barras. barritas, y Norio con su látigo especial, como era él, así muy llamado. Entonces, bueno, listo. Terminábamos ahí, entonces uno ya 2 horas más o menos volteando o entrenando y nos tocaba llegar a la villa, nada más a tomar agüita o alimentarnos con cosas diferentes, porque ya después entendimos, cuando salimos, hablamos de los cubanos que tenían su recuperación y todo, por ejemplo en el Panamericano, Juegos Panamericanos, etcétera. Y entonces nosotros queríamos que eso nos pasara a nosotros. Pero Era como Coca-Cola y pan, ¿no? En la panadería. no, no, sí, salíamos, espere, pues yo termino. Entonces nos duchábamos y salíamos. Entonces todos nos mirábamos y no había, ese era el imán. Nos mirábamos y salíamos. A media cuadra pues todo el mundo conoce, cuadra y media, ahí estaba la panadería. Entonces era Coca-Cola y pan o pan de bono. Ese era nuestro topping. Sí, Oscar, mire, ¿cómo fue ese proceso? Fue una vez que ya consolidó Norio esa parte, mire que nosotros los entrenos en la mañana, yo recuerdo mucho que tan solo comíamos 2 veces al día, porque nosotros nos levantábamos tarde. Norio llegaba como a las 10 de la mañana a entrenar y nos acostábamos tarde. Entonces, era en la mañana y recuerda que nos llevaban el carro hasta el pie de la Universidad del Valle. Allá nos Esa era, dejaba. esa era la segunda sesión. Sí, Eh, sí, sí. nos dejaba en la Más que Universidad todos del los Valle. sábados, ¿no? Los sábados y domingos nos dejaba allá y ese venía en el carro a esperarnos acá en las canchas panamericanas. Y los ¿Cómo muy así, buenos que William? eran Capachito No, y nos Javier. seguía, la mayoría de las veces nos seguía. Espera, Nos yo le cuidaba. interrumpo. ¿Cómo así? ¿No recuerdan cuando nos tocaba salir desde la villa Sí, hasta... Nos tocaba por hasta la la Paso Universidad del Valle Ancho, y a la volver. Universidad del Valle y volver, y él detrás en el carro con nosotros. ¡Qué belleza! Sí, ¿Quién William, la salíamos recogía? desde la villa Sí, salíamos. Ya perdió la memoria, ¿no? no, eh, desde la, sí, sí, ya. Pero no, hay veces que no, o sea, nos hacía, era con descendiente y nomás era de allá para acá, el recorrido desde la Universidad del Valle hasta acá. Pero No, sí, no, era, recuerde que eso era cuando mejoramos el tiempo en la pista. sí. Uy, esa pista mortal, uy, Dios mío. Uy, Yo que he sido como tan malo para el trote, uy, eso sí me no, dio muy... y en Pance había una vaina que le llamábamos el Triángulo de la Muerte, ¿se acuerdan? Uf, Uy, Pance. hermano, uy, en Había que Pance. bajar tiempos y no nos hacía repetir. Siempre era con tiempo, ¿no? Sí, sí. Y miren que recuerdo mucho los entrenos de Norio.
recuerden que después de eso, en el gimnasio, Máquina. íbamos a tipo de las 4 de la tarde. ¿Te acuerdas ese entrenamiento en la cuerda? Que empezamos a subir cuerda de poquita, 5, después de entrenamos 6, cada semana aumentamos 7, 8, 9, hasta que llegamos a 20. Y no tengo, uy, pues perra, esas manos destruidas, hermano, eso cayó por donde usted tuviera. Y después de este man, yo dije, bueno, este man ya no sabe inventar más. O sea, mi mente no pensó, y este man, las que Eso. hace, llega un disco en aquí, ¿ah? En la cintura, y empecemos otra vez. Y así, ¿ah? Yo no sé ese man de dónde sacaba tanta cosa con esas recuerda y los discos. Y después que ya no era un disco de 10, que un disco de 15, que de 20. Y entonces toda esa parte, y además de lógico, de los palos que me partió en la espalda, porque yo era como el más, no sé, físicamente como el más malito, llamémoslo así, por tener un término que no tenga otro término. Y duro, mire que ya después cuando ya Norio consiguió el patrocinio, cuando fuimos para Seúl, Corea, para Japón, perdón, antes de irnos para Seúl, nos fuimos casi un año para Japón. Allá duramos un año. Y recuerdo que Capachito, como era el diferente de nosotros en el sentido que No, era era 3 meses. William está perdiendo la memoria, ¿no, Oscar? Nos no, va a tocar darle Capachito, JGB. No, no, no. No, Tres lo que meses pasa es fue que el primero. En Japón fueron 3 meses, pero llegamos a unas situaciones difíciles allá porque recuerde que Japón en ese, o siempre ha sido muy costoso. Entonces, sí, claro. entonces nosotros llegamos como, ¿qué? Como apadrinados, digámoslo así, por ciertas personas allá. Fuera de Norio, otras personas que nos facilitaron muchas cosas, pero fue difícil y duro. El Sí. primer entrenamiento perdón, la primera semana, No, el primer recuerdo, día que llegamos, ¿cómo nos recibieron? Sí. ah, Llegando del avión llegamos de al test de Cooper y ustedes saben, casi exacto, nos entonces, matan no, ahí. no, exacto, entonces, no, no, así, eso es cierto lo que dice Capacho, nos bajamos y entonces nosotros, no, mañana nos toca entrenamiento, no, ese día en la tarde, eh, En tocó, Yoyogi. venga, en Yoyogi, sí, entonces venga pues, que es que ustedes vinieron aquí a hacer un trabajo, entonces ellos nos montaron en lo que dice Capacho, es cierto, desde Cooper, pero lo que yo quiero tocar es una anécdota fabulosa, el equipo de Colombia entrenó una semana, y todos los días tenían que ir a despertarnos o a llamarnos, porque el cansancio era tal que nosotros no nos hallábamos en ese Y momento. recuerden, la otra anécdota, Oscar, no comíamos. La Ah, comida de ellos, sí, fueron leches y jugos. O Al sea, principio sí era muy duro. sí, yo recuerdo mucho que Norio nos dijo que él estaba esperando que si comíamos y no nos teníamos que volver. Y yo dije, hermano, pues tocará meterle la muela a eso porque yo empecé a comer y ya después los otros se animaron y ya le metí. Y eso, o sea, eso era majar. Pero al principio fue muy duro la comida. Y yo no sé al cuánto tiempo Capachito se separó de nosotros, que fuimos a otra universidad. No, eso sí, fue a él se lo después. lleva, no, no, a él se lo Después. llevaron por regalado, eso siempre fue el regalado. No, ¿Sí o no? no, pues, estamos en el mismo trámite de lo que era la preparación para Seúl, ¿no? Pero ahí Sí, en esos claro, 3 meses que estuvimos allá, a usted lo es- separaron. hubieron, hubieron 3 concentraciones y 2 en Sí, montañas, ya se les olvidó, Ah, sí, sí, se ya sé que llamaba, les una se vamos a llamaba decir señor. Sugadaire, pero una cosa seria, unas montañas. Ajá. Oscar, que tiene experiencia ya con el perrito que dijeron que nos lo habíamos comido, ¿se acuerda? sí. Acuerda Sí, sí, que sí. nosotros... Sí, El Suga. Eso era nos echaron, una montaña pero bueno, casi como neblina, nieve, una cosa, era pura correr todos los días. a ver, es ¿cómo se los pinto? Sí, es como un pedacito del Monserrate, más o menos así, Sí. de 1 kilómetro por 1 kilómetro, y así tocaba, de subir al alto arriba, Y lo era que, más o menos. Entonces había Oscar, un lo que perro que pasa, siempre nos acompañaba, y, Un y día no nosotros, volvió. y entonces como siempre invitaban a los coreanos allá, sí, ahí nos echaron la culpa que no lo habíamos comido. Entonces, en ese tiempo, y ellos invitaban a los coreanos también a entrenar allá, y resulta que ellos pensaron que nosotros también comíamos perro. Y en ese tiempo entonces nos echaron la culpa, pero bueno, son anécdotas que nos sucedieron allá. y después apareció el Y perrito. también, Sí. imagínense cómo hacía
de calor, que las pestañas y nuestras cejas se llenaban de escarcha. Imagine qué calor hacía allá. Sí, y miren que está bien que uno dice, bueno, vamos a entrenar, pero es que esos japoneses, hermano, le metían el alma, el corazón y eso era a llevárselo por delante, uno no se podía quedar. Eso era, hermano, si usted tiene que correr 1 kilómetro, era 1 kilómetro como yo no sé cuánto los velocistas haciendo 1 kilómetro, pero eso tocaba era toda. O sea, eso no era que vengamos aquí, no, no, eso manera, oh, metal y No, los, a mí lo... claro, y eso Uy, era el entreno. Y recuerden una época, ¿se acuerdan una época que nos despertaban como a la 1 de la mañana, que si no nos volvíamos a acostar hasta que no sudáramos? Sí, entrenar. Sí. Y a la 1 de la mañana todo el mundo cuando, papá, yo, ¿qué pasó? Y no asaron, no, que a vestirse, poner la ropa, todo. Y para no había esta decía, no, que es que nadie se acuesta que no sude. Y uno dijo, para Sí. todo, ahora Y al que, final del entreno nos ponían los videos de los campeones olímpicos. sí, El video ahí, a las 2 de la mañana viendo videos de campeones olímpicos. Y luego al entreno, Ey, profe, mañana no hay entreno entonces, no, a las 6:30 de a la los- mañana. eh, a mí me impresionó algo y que fue, ¿recuerdan ustedes que el 120, el más pesado de nosotros, o el más pesado de ellos, casi corriendo el paso de nosotros? ¿No recuerdan eso? Hito, sí, sí, sí. sí, sí, ese hermano David corría mucho, muy bueno. Y así sucedió, mire que nosotros nosotros nos fuimos como a 2 concentraciones o 3, capaz que duramos, y en uno usted no estuvo, que usted los separaron. Nos llevaban a otros lados, pero nosotros nos radicamos allá en Japón, en la Universidad de Nitai Dai, ¿sí o no? Sí. Allá Sí, ni quedamos. tai, tai. Y ahí fue donde sucedió todo, la parte dura. Eh, Miren lo hermoso que me gustó de todos colaboran. Allá en Japón, todos los luchadores colaboran, ayudan, son hermanables, o sea, todo como en pro de una causa. No se veía como aquí en Colombia que se veía que, yo hago Lo esto, que sí, no. pasa es que, lo que pasa es que en Japón hay una cultura de eso, se llama kohai y senpai. El kohai es el que es como de menos grado, ¿sí me entienden? Por ejemplo, yo soy senpai de Frey, porque yo llevo más tiempo en la lucha. Usted llegó después. Entonces, usted siempre, ellos le muestran respeto al que va a ir arriba.